vámonos directamente con Atsiri Cárdenas, quien nos tiene el reporte desde Jalisco. Adelante, Atsiri, te escuchamos. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes. Bueno, pues a poco más de 24 horas de esta noticia que cimbró muy fuerte a todo el país, pero sobre todo las reacciones del crimen organizado afectaron enormemente a Jalisco. Te puedo decir que sigue paralizada o semi paralizada, mejor dicho, las actividades en la zona metropolitana de Guadalajara. He estado dando yo un recorrido esta mañana, ya hay más actividad comercial. Algunas grandes cadenas de autoservicio comienzan a abrir. Lo que yo detecté es que la gente se está abasteciendo de alimentos de más. Temen que vuelva a suceder lo que ocurrió ayer y que nos volvamos a quedar básicamente sin siquiera abierta una tienda de abarrotes, Enrique. No hay mucha gente caminando y con quienes traté de acercarme a platicar con ellos, no quieren hablar, están muy temerosos. El servicio público poco a poco se empieza a restablecer. Los datos duros que dio a conocer el gobierno del estado son 41 detenidos, 22 bancos de bienestar con afectaciones, 4 tiendas departamentales también, 81 tiendas de conveniencia, es decir, los Oxxos también en todo el estado tuvieron afectaciones, 91 autos quemados, 43 solamente en la zona metropolitana de Guadalajara y 48 en el interior. En total se contabilizaron 37 enfrentamientos, 22 en el área metropolitana de Guadalajara y 15 en el interior del estado. Hace un momento terminó las reuniones que generalmente tienen todos los martes el Gabinete de Seguridad, pero ahora estuvieron las autoridades estatales, municipales y federales y también de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobernador habló de que ya llegaron a Jalisco 2,000 elementos de la Sedena. Te soy sincera, no los he visto en el transcurso de la mañana, no sé en dónde estarán ubicados, pero por lo menos en el centro, en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara y en algunas otras colonias, no los vi. Estamos pues todos los habitantes de Guadalajara en alerta, con miedo, con temor. Se va a avisar en el transcurso de la tarde-noche si las actividades escolares se reactivan mañana. Por lo pronto, el gobierno de Jalisco anuncia que no se ha cancelado el código rojo. El código rojo Sí. sigue activo y es muy importante mencionar, el código rojo es que todas las autoridades están coordinadas y el patrullaje es conjunto. Sí, en el caso de Puerto Vallarta, sí, entiendo, hay todavía cientos de turistas y lo sabemos porque pues han publicado videos, testimonios que no han podido regresar a los lugares de origen y ¿hay algún tipo de operativo especial, de vigilancia adicional en esta zona de Puerto Vallarta? Bueno, lo que dijeron ayer las autoridades en un comunicado y hoy también lo volvieron a reiterar es que se hizo un llamado a los hoteleros para que les dijeran a sus huéspedes que se estuvieran adentro de los hoteles para que no les fuera a pasar nada. Yo he estado en contacto con algunas personas, no solamente turistas, sino que viven ahí en Puerto Vallarta, pero que son extranjeros. Recordemos que en esta época del año muchos canadienses vienen a esta parte del país justamente huyendo del frío de sus lugares de origen y estaban verdaderamente asustados y hoy ya comenzaron también las actividades, un poco las actividades económicas en Puerto Vallarta, pero todas las medidas de seguridad están de igual forma en todo el estado. Y sí, efectivamente Puerto Vallarta es uno de los puntos turísticos Sí. más importantes. Sí, ¿hay algún indicio? Escuchaba al senador por Ohio, Bernie Moreno, de manera absolutamente irresponsable y me parece que además peligrosa, hablar de que había un esfuerzo por la palabra que usó, cazar a ciudadanos estadounidenses en Puerto Vallarta. ¿Hay algún indicio de que hay algún tipo de esfuerzo creíble organizado por parte de criminales de ir tras ciudadanos estadounidenses en este momento? Para nada, Enrique, es muy importante lo que tú estás mencionando. Así como se creó una psicosis en el aeropuerto de Guadalajara, que tú lo reflejaste muy bien en tus redes sociales, es lo mismo que pasó en Puerto Vallarta. Corrió el rumor de que iba a haber ataques contra ciudadanos estadounidenses y quedó simplemente en un rumor, pero eso también generó una psicosis en Puerto Vallarta. Y es muy importante que lo aclaremos tú y yo en tu programa de radio. Es absolutamente falso que eso esté sucediendo en Puerto Vallarta. Hablabas del caso del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Atsiri, sabemos qué es lo que ocurrió. Tenemos una idea porque ayer hicimos un esfuerzo de verificación, pues
sencillo, ¿eh? La verdad que no requirió de nada sofisticado, simplemente nos comunicamos con los operadores privados del aeropuerto, con las autoridades, enviamos a los corresponsales de N+ al lugar y entre la presencia de los periodistas, la confirmación del operador privado del aeropuerto y las propias autoridades, pues llegamos a la conclusión de que lo que había pasado es que se había circulado un rumor que generó pánico y que ese pánico pues tuvo un efecto en cadena. La gente me dice, pero ¿cómo es posible que digas que no estaba sucediendo nada si la gente salió corriendo? Pues, efectivamente, la gente salió corriendo. ¿Por qué salió corriendo? Porque había sicarios que tomaban control del aeropuerto. Absolutamente falso. Bueno, pero ¿qué hay de los vuelos que no pudieron llegar o que fueron detenidos en la pista? Pues es que se generó un caos que provocó que la gente saliera corriendo hacia las pistas y esto pues vuelve la operación de aeronaves absolutamente algo inseguro. Es decir, hay una cadena de hechos que quienes insisten en el rumor de que el aeropuerto había sido tomado utilizan como evidencia, es decir, mentiras que crean sus propias pruebas. Es correcto, Enrique, y no solamente lo que tú estás narrando correctamente. Aquí hay 2 puntos que quiero destacar. Uno, esa fotografía que circuló en redes sociales de un avión incendiándose, rápidamente los periodistas dijimos que era falso, pero para entonces, pues muchos ya habían creído. 2, yo estuve en contacto con algunos pasajeros que iban a volar, y digo iban porque se suspendieron definitivamente los vuelos, porque aquí tenemos que entender 2 cosas, Enrique. Una cosa es que el aeropuerto esté funcionando correctamente y otra cosa es que los vuelos o las mismas líneas aéreas los estén cancelando. Entonces hubo confusión porque el aeropuerto decía, estamos funcionando normalmente, sí, pero lo que no decían, y ahí es donde vino la confusión, es que los vuelos y muchas líneas, entre ellas Delta, Volaris, United, lo que era Continental, estaban cambiando o definitivamente cancelando. Hay un caso en específico de un vuelo de Delta que iba a Atlanta y definitivamente no pudieron abordar. Estuve en contacto con una pasajera, una amiga mía que me habló y me dijo, Atsiri, nos hicieron ponernos pecho tierra. Y entonces yo le mandé algunos videos que estaban circulando en redes sociales porque ella estaba adentro, no quería salir del aeropuerto hasta que se supiera qué iba a pasar con su vuelo y me dijo, esos videos son reales, pero yo no he escuchado ningún disparo ni nada. Y coincido contigo, Enrique, fue la psicosis lo que pasó todo esto. Entonces, había versiones encontradas de que sí, algo estaba pasando en el aeropuerto, pero no generado ni por presencia del crimen organizado, ni porque hubiera tampoco gente disparando. Simplemente fue el rumor y esto se salió de control. Eso fue lo que pasó ayer en el aeropuerto de Guadalajara. Pues sí, pues ahí está, Atsiri Canas. Además, entender que el contexto, la precisión y situaciones en desarrollo que pueden resultar complejas, pues todo esto debe ser parte de la manera en la que consumimos esta información. Es decir, 2 cosas pueden ser ciertas a la vez. Las condiciones de operación del aeropuerto eran seguras, el control lo tenían las autoridades, no se declaró un cierre de operaciones en el aeropuerto y algunas aerolíneas consideraron como medida precautoria que no era prudente llegar o salir ni para los pasajeros, ni para las tripulaciones, ni para los propios trabajadores del aeropuerto en medio de las condiciones que se estaban generando. Porque, pues, por lo que vimos, de pronto hay un avión que está aterrizando y hay gente corriendo hacia la pista. No necesariamente por las versiones que circularon ayer. En fin, te lo agradecemos como siempre la información completísima. Atsiri Cárdenas, periodista en Jalisco, quien desde muy temprano ayer estuvo pendiente y haciendo este trabajo de piernas, de tocar puertas, de verificar información y de generar certeza y confianza en un momento en el que todos lo necesitábamos. Gracias, Atsiri Cárdenas. Muy buenas tardes. Gracias, Enrique. Y solamente quiero comentarte una última cosa. ¿Sabes por qué se pusieron todos así también en el aeropuerto de Guadalajara? Recuerda que el aeropuerto pues fue donde mataron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y a muchos se les vino esa idea en la cabeza, que estaba nuevamente entrando el crimen organizado ahí porque ya había sucedido en el aeropuerto. Sí, hay un Muchísimas antecedente. gracias, Enrique. Gracias, gracias, Atsiri. Vamos a hacer una pausa. Antes, simplemente una breve reflexión sobre esto de lo que platicaba con Atsiri Cárdenas y la idea de que la violencia no solamente se ejerce con armas, también circula como desinformación. La falta de responsabilidad al consumir y compartir contenido tiene efectos concretos. Distorsiona los hechos, contamina la conversación pública y amplifica el miedo. Y las redes criminales lo han entendido desde hace mucho tiempo y por eso utilizan las plataformas para sembrar miedo.
Así que vale la pena preguntarnos todos si al compartir información sin verificar no se termina fortaleciendo exactamente ese objetivo. Y lo que hacemos, el periodismo, pues no es un hobby que se practica en un celular, es algo que exige método, contraste y sobre todo presencia en el terreno, incluso en zonas de riesgo. Lo que está en juego no es solo la conversación digital, lo que pasa en las redes, es la forma en la que comprendemos toda esta realidad. Y eso obliga a una reflexión colectiva mucho más seria sobre la responsabilidad que cada uno asumimos en este momento esencial. Pausa, volvemos en